La comida favorita de cada presidente de México durante su mandato a lo largo de la historia es un tema que nos permite conocer un lado más humano de quienes gobernaron el país. Los presidentes no solo han sido figuras políticas de gran influencia, también han representado, de una u otra forma, la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana. En este recorrido culinario quiero compartir contigo cuáles eran los platillos preferidos de algunos de los presidentes más conocidos de México. No toda la información está completamente confirmada por fuentes confiables, ya que debido a la antigüedad de algunos periodos resulta complicado encontrar registros precisos, por lo que necesitaré de tu ayuda para corroborar algunos datos. Acompáñame a descubrir qué comidas disfrutaban estos líderes y de qué manera su legado gastronómico también ha dejado huella en la cocina mexicana. Comenzamos con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien gobernó entre 1824 y 1829. Este personaje histórico, originario de Tamazula, Durango, tenía una especial afición por la carne de venado. Es fácil imaginar a Victoria disfrutando de un buen guiso de venado mientras discutía los asuntos de la joven República Mexicana. Nada mal para iniciar esta lista. Vicente Guerrero, nacido en Tixtla, Guerrero, fue un hombre de raíces indígenas y mestizas que valoraba profundamente la comida tradicional mexicana. Aunque solo estuvo un año en el poder, en 1830, era bien conocido su gusto por el mole, un platillo emblemático de la gastronomía guerrerense. No resulta extraño pensar que Guerrero saboreaba este platillo como una forma de conexión con la tierra que tanto defendió. José María Bocanegra, originario de Aguascalientes, poseía un paladar sencillo pero bien definido. Durante su breve mandato en 1830, su platillo favorito era el pozole, una preparación a base de maíz, carne y especias que suele consumirse en celebraciones. En los banquetes presidenciales, este platillo solía robarse la atención, demostrando que Bocanegra tenía buen gusto. Continuamos con Pedro Vélez, nacido en Zacatecas, quien era un gran amante del cabrito, una auténtica delicia del norte del país. Aunque su tiempo en el poder fue corto, bastó para dejar claro que no podía resistirse a este platillo tradicional. Anastasio Bustamante, originario de Jiquilpan, Michoacán, tenía predilección por los alimentos típicos de su región. Disfrutaba comenzar el día con un buen atole caliente acompañado de tamales, una manera muy mexicana de afrontar los retos del gobierno. En el caso de Melchor Musquiz, quien gobernó en 1832, no se cuenta con información detallada sobre sus preferencias culinarias. Su presidencia fue breve y existen pocos registros personales. Se sabe que nació en Santa Rosa de Musquiz, Coahuila, y que impulsó políticas enfocadas en el desarrollo agrícola. ¿Qué crees que le gustaba comer? Déjalo en los comentarios. Existen varios presidentes de los que se sabe poco en cuanto a su dieta, y aquí necesitaré tu ayuda. Uno de ellos es Manuel Gómez Pedraza, presidente entre 1832 y 1833. Aunque fue políticamente activo, su mandato fue corto y no hay registros claros de sus platillos favoritos. Sin embargo, tras haber vivido en Francia durante su exilio, se especula que pudo haber adquirido gusto por la gastronomía francesa, muy apreciada por la élite mexicana de la época. Aún así, probablemente mantenía una alimentación basada en platillos tradicionales mexicanos. Tampoco se conoce mucho sobre los hábitos alimenticios de Valentín Gómez Farías, considerado el padre de la Reforma. Fue presidente interino en varias ocasiones y vivió periodos de austeridad. Es probable que su alimentación fuera sencilla, acorde con su estilo de vida y las condiciones del país. Como buen jalisciense, se cree que pudo haber disfrutado de platillos tradicionales de su región, como el pozole. Antonio López de Santa Anna, una de las figuras más polémicas de la historia mexicana, llevaba una vida llena de lujos y extravagancias, lo que también se reflejaba en su relación con la comida. Aunque no se le asocia con un platillo específico, se sabe que disfrutaba de grandes banquetes propios de su posición social. En un giro irónico, perdió una pierna durante la Guerra de los Pasteles contra Francia, un conflicto relacionado con la reclamación de un pastelero francés, hecho que simboliza perfectamente el contraste entre lujo y controversia que marcó su vida. Miguel Barragán fue el último presidente de este bloque. Su mandato fue breve y estuvo marcado por una fuerte inestabilidad política, lo que probablemente dejó poco espacio para los excesos culinarios.
La austeridad definió su presidencia y es posible que su dieta también fuera modesta, acorde con los tiempos difíciles que enfrentó el país. De muchos otros presidentes no se tiene información sobre sus gustos gastronómicos, ya sea por la antigüedad de los periodos o por lo corto de sus mandatos. Entre ellos se encuentran José Justo Corro, Nicolás Bravo, Francisco Javier Echeverría, Mariano Paredes y Arrillaga, José Joaquín de Herrera, Pedro María Anaya, Manuel de la Peña y Peña, Mariano Arista, Juan Bautista Ceballos, Manuel María Lombardini, Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort. Cuéntame en qué año naciste y si sabes algo sobre lo que comían o disfrutaban estos presidentes. Escríbelo en los comentarios y conversemos. Si te gustó el video, suscríbete al canal para no perderte el siguiente. Continuamos con Benito Juárez, una figura fundamental en la historia de México, conocido por sus gustos sencillos y profundamente ligados a la cocina tradicional. Entre sus platillos preferidos se encontraba el pozole, preparado con variantes propias de su época. También disfrutaba la tortilla de papas, elaborada con abundantes papas fritas y huevo, cocinada en sartén con bastante aceite para lograr una textura firme y dorada. En cuanto a bebidas, Juárez gustaba del jerez, el vino de Burdeos y el tradicional pulque, muy popular en su tiempo. Además, en su mesa nunca faltaban el café, el chocolate y la leche. Porfirio Díaz, uno de los presidentes con mayor duración en el poder, tuvo una influencia notable en la gastronomía nacional. Gran admirador de la cocina francesa, contrató chefs europeos como Sylvain Dumont para preparar los banquetes presidenciales. Durante su mandato, las bebidas más comunes eran el coñac y el champán, y los platillos destacados incluían preparaciones europeas de alta cocina como el filete de ternera y caldos refinados. A pesar de su preferencia por lo europeo, la comida mexicana tradicional también estaba presente en eventos selectos. Francisco I. Madero, conocido como el apóstol de la democracia, llevaba un estilo de vida austero que se reflejaba en su alimentación. Aunque no existen fuentes completamente claras, se dice que fue vegetariano durante gran parte de su vida, algo poco común en su época. Prefería alimentos ligeros y naturales como frutas y verduras, hábitos que iban de la mano con su interés en la homeopatía, disciplina que practicaba para apoyar a los trabajadores de su hacienda. Victoriano Huerta, apodado el Chacal, tenía una personalidad controvertida. Aunque no se conocen platillos favoritos específicos, era ampliamente reconocido su gusto excesivo por el alcohol, especialmente el coñac, lo que afectó tanto su imagen pública como su vida personal. Venustiano Carranza, presidente entre 1917 y 1920, era partidario de una alimentación sencilla, cercana a las tradiciones del norte del país. Originario de Coahuila, disfrutaba del cabrito y las carnes asadas, acompañadas siempre de café. Álvaro Obregón, también ligado a la Revolución Mexicana, mantenía hábitos alimenticios simples. Desde Sonora, apreciaba la carne asada y las tortillas de harina, ocasionalmente acompañadas de tequila. Estas preferencias reflejaban su conexión con el campo y el norte del país. Plutarco Elías Calles, nacido en Guaymas, Sonora, llevaba una vida austera y disciplinada. Aunque no se conocen platillos específicos que le apasionaran, se sabe que mantenía una alimentación práctica y sencilla, acorde con su formación militar. Lázaro Cárdenas del Río, conocido por su cercanía con el pueblo, disfrutaba de una dieta basada en ingredientes mexicanos. Amaba el aguacate y las frutas frescas como el plátano y la fresa, reflejando la sencillez que caracterizó su vida. Manuel Ávila Camacho, el llamado presidente caballero, también tenía gustos modestos. Originario de Teciutlán, Puebla, su dieta se basaba en tortillas, frijoles y productos locales, en sintonía con su carácter sobrio durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán Valdés mostró una preferencia por una alimentación que combinaba platillos mexicanos con influencias internacionales. Criado en Veracruz, disfrutaba del pescado y los mariscos, pero durante su presidencia se le relacionó con banquetes diplomáticos de cocina francesa e italiana. Adolfo Ruiz Cortines, también veracruzano, prefería comidas ligeras y equilibradas, basadas en ingredientes frescos, reflejo de su estilo serio y moderado. Adolfo López Mateos, nacido en Atizapán de Zaragoza, disfrutaba de la cocina tradicional mexicana, especialmente el mole poblano y los tamales, manteniendo una imagen cercana a las clases trabajadoras.
Gustavo Díaz Ordaz, originario de Puebla, apreciaba platillos típicos como los chiles en nogada y el mole, acompañados ocasionalmente de tequila. Luis Echeverría Álvarez, presidente entre 1970 y 1976, disfrutaba de la cocina mexicana del centro del país, especialmente tacos y platillos con salsa verde o roja. José López Portillo era conocido por su gusto por el mole poblano y los banquetes abundantes durante los años de bonanza petrolera. Miguel de la Madrid Hurtado, enfrentando una grave crisis económica, adoptó una dieta austera basada en comidas ligeras y saludables. Carlos Salinas de Gortari disfrutaba de comidas sofisticadas en contextos diplomáticos, acompañadas de buenos vinos, reflejando su enfoque internacional. Ernesto Zedillo Ponce de León mantenía gustos sencillos, prefiriendo platillos tradicionales y el café, acorde con su origen modesto. Vicente Fox Quesada, con pasado en la industria refresquera, era conocido por su afición a la Coca-Cola y la comida regional guanajuatense. Felipe Calderón Hinojosa disfrutaba de carnitas, pescado a la talla y tequila, prefiriendo ambientes familiares. Enrique Peña Nieto combinaba la comida tradicional mexicana con experiencias gastronómicas más elaboradas en eventos oficiales. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador se distingue por su apego a la austeridad y la comida típica de Tabasco, especialmente los tamales de chipilín, manteniendo una dieta sencilla y casera. Suscríbete y acompáñanos en más historias, datos y curiosidades como esta.